Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Nos servirá hoy como idea de partida aquella cita que extrae Ortega de la clásica Historia romana de Theodor Mommsen, cuando dice: la historia de toda nación, y sobre todo de la nación latina, es un vasto sistema de incorporación. Y no se trataría, simplemente hablando de Roma, de la incorporación por dominación de nuevos territorios, sino del sentimiento común a los romanos de pertenecer a una misma colectividad, a una misma nación, sentimiento que estuvo instalado dentro de los dominios de Roma durante mucho tiempo, y a propósito de lo cual resulta expresivo lo que decía el poeta hispanorromano Prudencio, 348 a 413 después de Cristo, que escribía en este sentido: ¿cuál es el secreto del destino histórico de Roma? Hasta hoy, toda la tierra, de oriente a poniente, ha estado dividida por contiendas continuas. Para impedir esta locura, Dios ha enseñado a las naciones a obedecer las mismas leyes y que todas se vuelvan romanas. Ahora vemos a los hombres viviendo como ciudadanos de una misma sociedad civil y miembros de una casa común. Los hombres vienen de tierras distantes, atravesando los mares a un foro común, y los pueblos se relacionan entre sí por el comercio, la cultura y el matrimonio. De esta mezcla de pueblos nace una sola raza. Este es el significado de todas las victorias y triunfos del Imperio Romano. Pues ¿qué lugar había para Dios o para la aceptación de la verdad en un mundo feroz en el cual las mentes de los hombres estaban en pleito y no había una base común de ley? Gustave Le Bon viene a complementar las ideas de Mommsen y Ortega sobre el auge y la caída de las civilizaciones en su obra titulada Psicología de las masas. Habla allí de cómo las naciones llegan a formarse cuando han adquirido un ideal que aglutine a sus miembros. Poco importa su naturaleza, dice efectivamente Le Bon. Ya se trate del culto a Roma, del poderío de Atenas o del triunfo de Alá, bastará para dotar a todos los individuos de la raza en vías de formación de una perfecta unidad de sentimientos y pensamientos. Pero ya decía Lao Tse que tras alcanzar su plenitud, las cosas decaen. Y Ortega, al alcanzar una forma a su máximo, se inicia su conversión en la contraria. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. De modo que puede Le Bon completar la idea antes expuesta con esta otra complementaria. Con el progresivo desvanecimiento de su ideal, la raza va perdiendo cada vez más aquello que mantenía su cohesión, su unidad y su fuerza. Aquello que constituía un pueblo, una unidad, un bloque, concluye por convertirse en una aglomeración de individuos sin cohesión. Con la definitiva pérdida del antiguo ideal, la raza concluye perdiendo también su alma. Presenta todas sus características transitorias, sin consistencia y sin mañana. La civilización carece ya de solidez y cae a merced de todos los azares. La plebe es reina y los bárbaros avanzan. De modo que Gustave Le Bon resume diciendo: pasar de la barbarie a la civilización persiguiendo un sueño, declinar y morir luego, cuando dicho sueño ha perdido su fuerza. Este es el ciclo de la vida de un pueblo. Resulta llamativo, a propósito de todo esto, constatar que los grandes acontecimientos de la historia suelen ir precedidos de cambios en los modos de pensar que vienen a anunciarlos, a anunciar estos acontecimientos. Y así ocurre, por ejemplo, cuando sobrevienen etapas de decadencia, como viene a decir Ortega y Gasset en la siguiente cita. Es curioso que toda crisis se inicie con una etapa de cinismo, y la primera de Occidente
la de la historia grecorromana, se inició precisamente inventándolo y propagándolo. Veamos cómo esto es así, repasando lo que significó y sigue significando la aparición del cinismo filosófico o sus equivalentes. Cuenta Diógenes Laercio de su tocayo Diógenes el Cínico, que vivió entre el 404 y 323 a.C., y era discípulo y sucesor de Antístenes, el fundador del cinismo, cuenta cómo al preguntarle qué había sacado de la filosofía, dijo Diógenes: poder comunicar conmigo mismo. E igualmente, al enumerar sus dogmas, destacaba el de que el sabio se basta él mismo a sí mismo, haciendo explícito de esta manera su retraimiento de la vida social. Antístenes había fundado en Atenas, junto a la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, una tercera escuela, esta del cinismo, que propugnaba el desprecio por las convenciones sociales, el desinterés hacia la vida política y hacia las instituciones sociales, y la búsqueda de la autarquía individual. Es por esto por lo que Cioran decía que, más aún que la religión, el cinismo comete el error de conceder demasiada importancia al hombre, a cada ser individual, ¿se entiende? Oh Platón, el caballo sí lo veo, pero la equinidad no la veo, decía también Antístenes desde esa perspectiva que, anticipando el nominalismo medieval, ponía el énfasis en las cosas particulares y en aquello que los sentidos nos muestran, desechando las elaboraciones conceptuales que buscan conjuntar unas cosas con otras y entender los fenómenos indagando en las posibles leyes de las que pueden ser expresión. El lema de la escuela cínica era la vuelta a la naturaleza, la cual asomará si primero desmontamos todo el artificio con que este que consideraban mundo de apariencia y falsedad la esconde. Si a van la letra, casi podríamos decir, ponemos a funcionar la navaja de Occam. Es decir, si desechamos aquellos presupuestos que buscan la unidad globalizadora que late debajo de cada ser o cada fenómeno individual, y nos atenemos exclusivamente a estos, a los seres individuales. Para Diógenes el Cínico, la filosofía también debía ser, por consiguiente, una guía para alcanzar la autarquía y la autosuficiencia en la vida, mostrando su desarraigo social desde su habitáculo en el famoso tonel que le servía de vivienda. Se aplicaba a sí mismo estos versos de un poema anónimo contemporáneo suyo. Decía el poeta: sin ciudad, sin hogar, privado de patria, pobre, vagabundo, intentando sobrevivir día a día. Otro cínico destacado, el tebano Crates, discípulo de Diógenes, reflexionaba a su vez a propósito de la filosofía diciendo que de ella había sacado 1 kilo de altramuces, un grano comestible, y de otra cosa alguna no cuidarme. Hoy se diría, pues, que era un pasota. El descuido, la despreocupación, la exclusiva atención a lo inmediato son modos de socavamiento del futuro, que tratándose de los humanos, esto es, de seres esencialmente volcados hacia el más allá, hacia lo que está por venir, preparan su propio colapso, el deterioro y eventual destrucción de lo que sostiene la condición humana. Así pues, deducimos de este hilo argumental que hemos desarrollado a partir de aquella cita de Ortega sobre el cinismo, que la decadencia de los pueblos y de las civilizaciones va de la mano de la generalización de estados de ánimo de sus pobladores que tienden a hacer prevalecer estrictamente lo particular sobre lo general y asimismo volcarse de manera excluyente sobre el presente y lo inmediato, en detrimento de los proyectos de vida que siempre han de desenvolverse mirando hacia el futuro.
Resume Ortega esta idea diciendo: civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia. Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás. La barbarie es tendencia a la disociación, y así todas las épocas bárbaras han sido tiempos de desparramamiento humano, pululación de mínimos grupos separados y hostiles. Nos sirve de ejemplo práctico de esta vuelta a la barbarie lo que cuenta Tucídides, que vivió entre el 460 y se supone que el 396 a.C., y que es considerado el padre de la historiografía científica. Tucídides, efectivamente, narra lo que ocurrió a raíz de las epidemias que en Atenas aparecieron como consecuencia del hacinamiento de la población del Ática, la zona colindante con Atenas y adscrita a ella, concentrada esa población dentro de los muros de la ciudad para escapar de las racias espartanas. Tucídides lo hace en su obra clásica, La historia de la guerra del Peloponeso. Escribe allí: la enfermedad fue para la ciudad el inicio de una falta de respeto a las normas. Con mayor facilidad se atrevía uno a satisfacer el deseo que antes evitaba realizar abiertamente, al ver la brusca mudanza de los ricos que morían repentinamente y de los que nada poseían y al momento heredaban lo de aquellos. En consecuencia, aspiraban a satisfacciones rápidas y enfocadas al placer, por pensar que tanto el cuerpo como las riquezas eran efímeros. Nadie estaba dispuesto a esforzarse por lo que pareciera bello ante la incertidumbre de si perecería antes de alcanzarlo. Lo que en ese momento era agradable o ventajoso para conseguirlo por cualquier medio, quedó como hermoso y útil. Ni el temor de los dioses, ni la ley de los hombres eran un obstáculo, por juzgar que lo mismo daba ser respetuoso que no, cuando veían que todos perecían por igual, y por creer que nadie viviría hasta el juicio para pagar por sus delitos. Se imponían, pues, el interés exclusivamente personal y el desdén por el tiempo futuro. Estamos hablando de aquella época en que la Hélade, la antigua Grecia, atravesaba la gran crisis histórica que llevó a las guerras del Peloponeso. Así que, según decía Theodor Mommsen, la historia de toda nación y sobre todo de la nación latina es un vasto sistema de incorporación. Ortega viene a aportar la idea complementaria, diciendo que la historia de la decadencia de una nación es la historia de una vasta desintegración. Es decir, que en estos momentos decadentes surgen los particularismos. Cada grupo social, tanto las élites como las mayorías, incluso cada individuo, atiende solo a su interés particular. Se ha perdido la idea de nación, de pertenencia a una comunidad que haga pensar en intereses que trasciendan de los particulares. Y se ha perdido el, como dice Ortega, proyecto sugestivo de vida en común, que es como define a la nación. Eso efectivamente ocurrió también en Roma en el momento de su decadencia. Los distintos territorios del vastísimo mundo romano fueron adquiriendo personalidad propia sobre la base de los intereses de oligarquías locales. El ejército dejó de funcionar como una máquina unitaria. Aparecieron líderes políticos y militares que se sublevaron contra Roma. La división del imperio en dos, Occidente y Oriente, Roma y Bizancio, que inicialmente fue una idea práctica para hacer más fácil la administración del conjunto, terminó revelándose como una fuente de debilidad política. El Estado entró en colapso al mismo tiempo que los poderes locales se veían fortalecidos. Y mientras tanto, los pueblos bárbaros, aprovechando estos vacíos que se estaban creando en los dominios de Roma, poco a poco empezaron a asentarse en tierras del imperio. Roma acabó cayendo definitivamente en la fecha icónica del año 476,
y a partir de entonces vinieron los siglos de oscuridad. Pero tenemos a mano un ejemplo muy significativo y más cercano de cómo se va realizando este proceso de desintegración que, si nadie lo remedia, acabará terminando con la nación de que se trata. Estamos hablando ahora de España. España fue, en los siglos XVI y XVII, un gran imperio en el que realmente no se ponía el sol, pues sus dominios se distribuían a lo largo de Europa, América, África y Asia. Desde entonces hemos ido yendo bastante a menos. El punto de inflexión más importante en el declive del gran imperio que fue España se produjo a raíz de la guerra contra Napoleón, entre 1808 y 1814. El vacío de poder que se había creado con los reyes Carlos IV y Fernando VII, secuestrados por Napoleón en Bayona, abrió la caja de Pandora en los dominios hispanoamericanos, cuyos habitantes hasta entonces se habían sentido plenamente españoles. En 1826 llegó a su término el proceso de independencia de aquellos que, a partir de entonces, pasaron a ser ex-españoles, exceptuando todavía Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas, que aún se mantuvieron fieles a la hispanidad. No se puede decir que ni a España ni a los pueblos hispanoamericanos nos haya ido mejor desde entonces que si hubiéramos seguido unidos. Sin embargo, el proceso de desintegración, la vasta desintegración que dice Ortega, que hemos visto que acontece en los pueblos en declive, siguió su curso en lo que quedaba de España. Si hasta Napoleón la España peninsular se había mantenido cohesionada, a lo largo del siglo XIX acontecieron, para empezar, las tres guerras carlistas, que desangraron enormemente la nación durante décadas. Por otro lado, a raíz de la proclamación de la Primera República en 1873, se desataron hasta el esperpento las tendencias desgregadoras, que ya se habían posesionado plenamente de estos predios españoles. Tuvo lugar la rebelión cantonal entre julio de 1873 y enero de 1874, que se extendió principalmente por Levante y Andalucía, y en la que numerosas poblaciones españolas, Valencia, Cádiz, Sevilla, Granada, Alcoy, Chinchilla, Cartagena y muchas más, quisieron convertirse en una especie de ciudades-estado y se declararon independientes, con la idea posterior de volver a unirse o no en una república federal española. Es decir, que de lo que se trataba ante todo era de separarse y después, si llegaba el caso, procurarse una unión de segunda división, que sería la federación. El ejército, que estaba involucrado por entonces en las guerras carlistas y en las ya entonces activas guerras de Cuba, fue en esas poblaciones sustituido por milicias cantonales, que a su vez sostuvieron otra nueva guerra civil. El cantón que más perduró y el más paradigmático fue el de Cartagena. Este cantón atacó la ciudad de Alicante, bombardeó la ciudad de Almería e incluso hicieron incursiones tierra adentro hasta Chinchilla, donde fueron frenados por las tropas del gobierno. Incluso se ofrecieron al gobierno de Estados Unidos para ser cobijados por aquel estado en su proyecto nacional cartaginés. Esta locura cantonal no fue un mero esperpento, podríamos decir, que casi cómico, por lo exagerado, puesto que causó centenares de muertos. Siguiente etapa en ese proceso disgregador que todavía hoy está llevando adelante nuestra nación española.
la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, causa de una gran crisis de identidad nacional española, a partir de la cual emergieron, por un lado, los nacionalismos disgregadores dentro del suelo peninsular, singularmente el catalán, el vasco y el gallego. Por otro lado, surgieron también decididamente, a raíz de la crisis de 1898, grupos políticos que entendían los procesos sociales como resultado de la confrontación violenta de unas clases contra otras. Nuevo elemento disgregador que, junto al de los nacionalismos, acabaría conduciendo a la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. A las actuales alturas de 2024, el proceso disgregador sigue activo. Por un lado, las ideologías que proponen la confrontación social siguen movilizadas, aunque los elementos de esa confrontación ya no sean actualmente los que se derivan de la lucha de clases, que ha quedado desfasada, sino que han brotado con especial energía los que enfrentan al hombre con la mujer, a los homosexuales con los heterosexuales, a los ecologistas con la especie humana en general y con su desarrollo económico en particular. Por lo demás, estos grupos extremistas ven como aliados en sus pretensiones de confrontación a otros movimientos, como son los islámicos, que asimismo se sienten enfrentados a Occidente en general y, por tanto, a España, aunque teóricamente esa alianza entre la extrema izquierda y los islamistas pudiera parecer contra natura. Y asimismo, esos movimientos extremistas sienten también como aliados en su tarea desintegradora a los nacionalismos separatistas, que por lo demás han estado respaldados e impulsados a lo largo de las décadas de existencia de la actual democracia por los dos principales partidos de España, el Partido Socialista y el Partido Popular. Estos nacionalismos están, si nada lo remedia, a un paso de acabar desintegrando del todo ese organismo que ha cursado a través de la historia con el nombre de España. Puede servirnos como colofón de estas reflexiones que hemos llevado hoy a cabo la idea que Miguel de Unamuno tenía de la enfermedad orgánica, que fácilmente, sin embargo, podemos trasladarla a los esquemas de esta otra enfermedad, social e histórica, que en este caso supone la caída de las civilizaciones. Decía Miguel de Unamuno, una enfermedad es, en cierto respecto, una disociación orgánica. Es un órgano o un elemento cualquiera del cuerpo vivo que se revela, rompe la sinergia vital y conspira a un fin distinto del que conspiran los demás elementos con él coordinados. Todo lo que en mí conspire a romper la unidad y la continuidad de mi vida, conspira a destruirme y por lo tanto a destruirse. Y nada más, os recuerdo lo mucho que significa para este canal que os suscribáis a él y le deis un me gusta al vídeo y que hagáis algún comentario si es que os parece adecuado. Hasta el próximo vídeo, amigos.